Hola, ¿qué tal? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? No se te escucha. No se te... Ahora sí, Ahí, no sé si sí, sí, ahora. César, en las últimas veces que charlamos, desde las últimas veces que charlamos, inferí que eh, la mente puede seguir su curso, los pensamientos pueden seguir su curso, pero uno es conciencia. Y mientras uno sea consciente de ser, los pensamientos pueden seguir. Solo se irán cayendo solos, no, ¿no es cierto? lo que se cae es la imagen mental de uno mismo basada en identificación con el cuerpo. Claro, Eso es el bien, ego. Esa es una imagen mental de mí mismo basada en identificación con el cuerpo y sus experiencias, el pasado. claro. Entonces soy conciencia de ser, sigo siendo ilusión y como tal, soy absoluto. No, Ahí, sigue siendo lo que eres, el ser. La conciencia de ser es reflejo, claro, ¿no? está, entiendo. Es el reflejo del ser. Es, Todo esto, todo esto me suena muy eh, eh, desmitificante, muy cercano, acces- eh, accesible, natural. accesible, exacto. Eh, Incluso en algún momento te pregunté, casi ni se percibió, pero en algún momento te pregunté qué pasaba con la gracia, y vos me dijiste que la gracia era esto, era aquello que ves. Es otro Eh, nombre para el ser. exacto. Eh, entonces, en todo esto que a mí me suena muy cercano, con mucho sentido, muy amigable, me pregunto porque no lo entiendo y te pregunto, ¿cómo entonces qué significa que la información te baja? Es una forma de decir, se manifiesta. Todo se Pero, manifiesta pero ¿desde dónde? ¿Desde dónde? desde la fuente única que es el ser. Eh, claro, pero digamos que las palabras, los textos, las oraciones, son reflejo del pensamiento, son reflejo de la mente. Eso ya lo sabemos desde siempre, pero digamos que tus palabras son reflejo de la conciencia y como tal no son reflejo de pensamientos. ¿Algo así? Ambos son reflejos. Ajá, Unos son condicionados, otros no. Unos están condicionados por las experiencias del pasado, la memoria, el recuerdo, lo que ya no es, ¿sí? Y los otros no. Ambos son, no, ambos son manifestaciones espontáneas. o sea que el hecho de que te baje, entre comillas, que te baje, quiere decir que son un reflejo directo de la conciencia, no de la mente. Eso, algo así sería. La mente es reflejo también. Claro, pero cuando vos decís de tus Ahora, palabras, velo de esta manera, velo de esta forma. La materia es la materia, valga la redundancia, el mundo es materializado y los pensamientos también son materializados, son material, tienen una forma sutil pero siguen siendo material. claro, pero tus pensamientos, mejor dicho, los que vos decís acá, no tienen como fuente la mente y después la conciencia, sino directamente la conciencia. O sea, no pasan por el filtro de la mente, sino, eso era, claro. Ahí me cierra, claro. ¿No? Entiendo, entiendo. Por, Bueno, por lo tanto es impredecible. claro.
incondicional, es espontáneo y no dejan impronta, porque no hay un yo Ajá. que No es las... pero no es ninguna cuestión mágica, es esto. Ah, está, está. hay Ahí que, me cierra. ¿cómo se dice? Desmitificar Sí, desmitificar, desacralizar, sí, sí, sí. quitarle Bueno, toda esa parte extraordinaria. todo eso esotérico, ¿viste? Nada, claro, Inclusive, es que todo es natural. Todo es natural. Indiferentemente de lo que sea, todo es natural. Todo es la naturaleza. Que sea este mundo, otros mundos, otros seres, sea lo que sea, es natural. Es una manifestación del ser. Indiferentemente de lo que sea, no hay nada que no sea manifestado por el ser, no hay nada que no sea el ser, indiferentemente de cómo lo consideremos, incluyendo el ego. Lo único es que el ego no permite este conocimiento y el ego se convierte en la causa de conflicto interno en el ser humano. ¿Sí? La división que causa contradicción, que causa el esfuerzo, que causa el conflicto, que causa el sufrimiento, el sentido de división o separación. claro. Y ahí estaría, César, me parece, la, la verdadera discriminación, por llamarlo de alguna manera, ¿eh? La discriminación es entre los pensamientos que piensa, valga la redundancia, que piensa la mente y el lenguaje que baja directamente de la conciencia. Sí, el proceso de observación impersonal, atestiguar, esa observación libre de opción, donde simplemente dejo que el pensamiento surta. Y cuando lo observo sin juicio, entonces aquel que está condicionado no puede sobrevivir. Y deja de controlar, Claro, claro. y deja de Digamos controlar. que es una discriminación Y, óntica, o sea, del ser. ¿perdón? Es una discriminación per se, una discriminación, Correcto, es natural y es espontánea también. No hay esfuerzo allí. claro, Se sabe porque se sabe, no se sabe cómo se sabe, porque esa observación es de una inteligencia que no necesita saber cómo lo sabe, no sabe nada, no necesita saber nada porque es inteligencia pura. inteligencia pura, entiendo. Buenísimo. Me cierra un poco, me cierra, ahí me cierra eso, porque no podía entender dentro de todo este marco tan cercano cómo pasaba eso. Algo que sonaba metafísico, extraño. Bueno, listo. Todo eso son decoraciones del ego y el ego le da una importancia Claro, superior, extraordinaria, excepcional, claro, etc. como lo que decíamos de si Baba se apareció o no, que de última son fenómenos cuánticos. ¿Mm? ¿Entiendes? Que de última esas apariciones son fenómenos cuánticos, si querés darle importancia a lo científico. No hay nada que no sea posible para el absoluto. O sea, un absoluto que no contenga de nuevo todas las posibilidades no puede llamarse absoluto, sería ya limitado, estaría limitado a estas posibilidades nada más. Claro. Claro, realmente es aflojarse frente a los pensamientos, porque los pensamientos, en tanto uno sea consciente de ser, pura existencia, se decantan solos. Claro, ¿Está? está. Entiendo. De lo contrario no es observación, es control, es represión. Se Claro, suprime. entiendo. Claro. Si uno observa, uno se toma la molestia de observarse a uno mismo, lo que uno considera uno mismo. Lo primero que hay es percepción a través de los sentidos. ¿Mm? Ajá. Sensación.
viene después. Percepción, sensación. Percibo un objeto, bien sea por la vista, por el oído, por el olfato, por el gusto o por el tacto. Toco la tela, huelo algo, veo algo, automáticamente se produce una sensación en el cuerpo. ¿Mm? Ajá. Y luego viene la proyección mental, basada en identificación con ese objeto. ¿Mm? Y se proyecta el ego mentalmente como el experimentador de eso. ¿Mm? No tiene nada de malo que vayas a una tienda y veas un vestido que sea muy bonito, no sé, vayas a una mueblería y veas una bonita pieza de un mueble, o vayas veas un carro en una tienda y digas, wow, ok, te sientas en el carro, lo ves, automáticamente la mente se proyecta, ok, y se imagina a sí misma cuando vaya manejando el carro, cuando tenga ese mueble en la casa, cuando me ponga esa camisa, si aparece un ente psicológico, ¿sí? Basado en identificación con el objeto. Entiendo. Ya hay una identificación con un objeto, esa es la primaria, el cuerpo. Ahora me veo a mí mismo, me proyecto a mí mismo, lo que yo creo que es en mí mismo, ¿verdad? O que es mí mismo, psicológicamente, ¿sí? Y creo una fantasía. Ahí aparece el deseo. Ah, claro. No porque quiera comprarme algo, sino la proyección mental de mí mismo, ¿sí? Cuando yo obtenga el objeto, en lo que me convierto, ¿sí? En lo que voy a hacer, en lo que me voy a convertir, ¿sí? En lo que le voy a agregar más a lo que yo creo que soy. Le voy agregando más contenido a O una sea, imagen, nosotros, a una imagen que ya tengo de mí mismo. vos, yo y todas las personas que están acá, eh, somos ilusión, pero somos absoluto. Correcto. No los puedes, La diferencia y con no, vos, y no los puedes separar. se puede separar, claro. Y a La ese diferencia con vos Ajá. es que vos te corriste del lado de la mente y fuiste para el lado de la conciencia. Esa es la diferencia. Sí. Percibes como conciencia. Y cuando percibes como conciencia, no percibes nada separado de ti, indiferentemente de lo que sea. Y no hay conflicto con ello. No hay control, no hay represión. ¿Mm? No hay Claro. problema. Porque lo que es lo que es. Es como es. Bien sea producido espontáneamente, sin ego o con ego. Lo que pasa es que ya uno no lo ve como ego, uno lo ve como conciencia. Está. Entiendo. Bueno, muchas gracias. Digamos, lo que es como es. Agradable, desagradable. Es mera sensitividad, es pura sensación física. Claro, vos lo que hiciste fue correrte de la mente, correrte. Y la conciencia se encarga solita de hacer lo que tiene que hacer. De la interpretación psicológica, no de la interpretación física, que es, digamos, por decirlo de alguna manera objetiva, duele, ¿sí? Me duele la mano, me duele el pie, me duele la cabeza, me duelen las muelas, tengo hambre, tengo sueño, estoy cansado, tengo sed, ¿ok? Y todo eso genera un movimiento natural para la satisfacción de esa necesidad que surge, ¿ok? O, por ejemplo, si hay un miedo que es psicológico y hay un miedo que es físico, ¿ok? Digamos que el miedo físico es natural, que produce un estado de shock, que es necesario, ¿sí? Para la supervivencia del organismo, pero el cuerpo tiene la forma de recuperarse de ese susto, ¿ok? Ahí Entiendo. estoy caminando con la calle con mi hijo y veo que mi niño va a cruzar el carro, va a la calle, no ve el carro y lo va y pum, y lo jalo y
Claro, El cuerpo tiene su propio mecanismo, ¿ok? Para lidiar con ello, pero con el psicológico no. El cuerpo no claro, sabe qué hacer con eso. claro. ¿Mm? Y se queda ahí la impronta psicológica, ¿sí? El recuerdo, la Claro, como un experiencia. bloqueo. Exactamente. Eso es lo que genera el trauma, ¿sí? Aquí me trató mal cuando era niño, me hirió físicamente, verbalmente, emocionalmente, abusaron de mí, no sé, o me trataron como que si fuera un príncipe y tenés otro trauma, pero ahora digamos lo positivo, ¿ok? Uno genera un sentido de superioridad, el otro de inferioridad. ¿Mm? Ahora, César, según tu experiencia, Para todo decir, eso, para que todo eso suceda, debes tener una imagen de ti mismo, que se sienta alabada o humillada. Y las dos producen una carga psicológica. Si creas un ente psicológico basado en identificación con ese contenido. ¿Sí? César, según tu experiencia, ¿no? Cuando eh, te hiciste, eh, cuando poco a poco te hiciste consciente de tu conciencia, eh, hasta que llegó algún día, algún momento de tu vida que decidiste definitivamente, no sé, no decidiste, que se sucedió que te corriste definitivamente de la mente. Pero a partir de ahí, eh, se fue profundizando tu sentimiento, tu sensación. Se va arraigando. De hecho, el saberse uno mismo como el ser no toma tiempo, es radical. ¿Sí? Claro, Cada vez que sucede es radical, no toma tiempo, porque el tiempo es mental. El tiempo le pertenece a la entidad mental psicológica. claro, claro. Eso sentía yo con la indagación, César. Yo ya sabía que no, quién era yo, pero hasta que no sucedió que esto que te estoy contando ahora, la indagación ya estaba, ¿me entendés? Es como como desbloquear cuando tenés problemas en las cervicales. Se van a desbloquear los mismos músculos, el mismo pedazo de carne, pero va a haber un desbloqueo. Eso era lo que estoy sintiendo. Correcto. Un desbloqueo mental. ¿Sí? Ya la mente no bloquea la percepción y el pensamiento, digamos, inteligente. La mente es continuidad, porque todo es pasajero, todo cambia. Todo está cambiando constantemente. ¿Sí? Es un movimiento constante. ¿Ok? Pero no sé si las palabras son cortas, pero no hay continuidad. La continuidad es de la mente. ¿Me sigues? Ah, sí, sí. Es la continuidad en tiempo, espacio de una entidad psicológica, ¿sí? Que se da Sí, continuidad a sí misma por medio de, primero la identificación y luego el cúmulo de experiencias que van agregados a él, ¿no? claro, Que es lo que nos da seguridad, lo que uno llama seguridad en mí mismo, o lo que claro. llama autoconfianza. Claro, ¿Ah? las experiencias incluso que exigen una continuidad que la conciencia no tiene, porque las experiencias también son tiempo. Correcto. Todo eso está reflejado en la parte fenoménica, en la parte ilusoria, ¿sí? En la conciencia de ser. Si lo quieres llamar mente, llámalo como tú quieras también. Es en el yo soy, en la seidad. Ah, claro, entiendo. Todo esto es desde el punto de vista absoluto, olvida, lo absoluto es, fíjate tú, perfecto. Es existencia perfecta. Es un equilibrio total. Es más allá del equilibrio, ¿sí? Es intocable. Pero nosotros, o sea, nosotros también en tanto ilusión somos absolutos.
O sea, lo que pasa es que, pienso yo, César, si uno quiere quiere ser radical en esto, el absoluto hasta llega un punto en que hasta deja de ser ilusión, pero en el momento en que estamos nosotros, en el espacio-tiempo universal en el que estamos, también somos ilusión. Somos los dos, pero no son dos. ¿Sí? Pero no son, Parecieran que fueran dos, pero en realidad son uno, no están separados. exacto, La exacto. ilusión no está separada de la realidad. No hay nada que existe independiente, separado del ser. No hay nada que tenga existencia autónoma. No hay fenómeno que exista por sí mismo. Es dependiente de una fuente que lo manifiesta. La ciencia lo limita a la energía, una energía que materializó todo esto. Claro. Por eso se vuelve difícil, yo pensaba el otro día, cuando hablábamos de seidad y de eseidad, se vuelve difícil hablar de uno de otro, porque en realidad seríamos eseidad y más allá todavía, porque somos, claro, Exacto. por eso se vuelve difícil. Somos seidad en todo caso en tanto ilusión, eseidad en tanto energía, y más allá, qué sé yo, somos Brahman. Sin el ego hay una intensidad extraordinaria. No extraordinaria metafísica, No, eh, no, claro, una realmente lucidez, lucidez. sí, una lucidez y una percepción directa. De hecho, puedes percibir a tu propio cuerpo ya ni siquiera como, sí, sigue siendo material, pero ya lo ves como un movimiento de energía. Todo lo ves como un movimiento de energía. No hay nada, Claro, sí, sí, realmente no hay nada físico, físico como tal. Sí. exacto, todo energía, en todo caso energía más densa, más densificada, claro. Los pensamientos, la memoria, todo eso sigue siendo energía, es una forma manifiesta de energía. La palabra es energía. La palabra es sonido. Tiene que haber una energía ahí que está vibrando las cuerdas vocales y produce un sonido. O sea, todo es una forma de energía en particular que se ha materializado. Eso es todo. Entonces, al igual que como todo está sujeto a cambio, así viene el pensamiento, así viene la palabra. Es un movimiento donde no hay continuidad, ¿sí? Porque funciona y ya dejó de ser, muere. ¿Sí? Un pensamiento práctico, lo que sea, y muere. ¿Sí? No hay continuidad, porque no hay, la identificación es lo que le da continuidad. Ahora, César, todo esto, bueno, salvo cuando encendés la mente, ¿no? Cuando prendés la mente, pero todo lo que vos decís, además de en el satsang, sobre todo en el satsang, porque es donde estás hablando de la conciencia y siendo más plenamente consciente, pero digo, en todos lados, más allá de que cuando prendas la mente, todo lo que estás diciendo viene de la conciencia. Está vivo. Lo que viene de la mente está muerto. Claro. Por eso a la gente le encanta hablar del pasado y del futuro. Y del presente realmente no se puede decir nada. Porque ya lo conviertes en pensamiento y ya lo conviertes ya es pasado. ¿Sí? Claro. Lo encapsulas o pretende uno encapsularlo en tiempo y espacio. ¿Sí? Y ya pasó, la sensación ya pasó, ya cambió, ya todo es nuevo. ¿No? Entiendo. Hasta el punto de vista físico. La sangre está en movimiento, las células están en movimiento, los átomos están en movimiento, las partículas, todo. ¿Sí? Es vivo. ¿Sí?
es dinámico. La ilusión es eternamente cambiante. La identificación es lo que encapsula, ¿sí? Y lo convierte en una abstracción. Por eso la gente que no quiere envejecer, la gente que no se quiere arrugar, la gente que no quiere perder el tono muscular, la gente que, la gente que no quiere morir, la gente que quiere reencarnar, la gente que quiere vivir, si quieren se proyectan mentalmente. ¿Mm? No quiere Hablando de decir, reencarnar, no quiere decir que mantener el tono muscular, la salud del cuerpo por una cuestión simplemente práctica, ¿ok? no, por supuesto, Una claro. cuestión ya Para de eso estamos estética. acá. A lo que hablamos de estética, entonces ya hablamos de imagen de mí mismo, ¿sí? Cuando, Escúchame, recién cuando la gente se toma una foto, sí, y tengo que capturar eso en tiempo y espacio, agregar la identidad y decir eso es lo que yo soy. Es un pensamiento. Es decir, que esa imagen, esa entidad es meramente una proyección mental, una creación mental. César, si las experiencias son tiempo y no existen, la reencarnación tampoco existe. La, El karma no existe. eso se materializa de nuevo. ¿Sí? Todas esas estructuras, todas esas tendencias, todas esas creencias, todos esos patrones de conducta que han sido acumulados, ¿sí? Debido a la identificación, hay la tendencia Porque son energía a darle de nuevo continuidad. Eso es lo que reencarna, no una persona como tal. es una energía densificada, digamos. Esa Esa energía energía, densa, sí, esa energía luego se materializa, ¿ok? Y condiciona el comportamiento de ese cuerpo según esas creencias, esas tendencias, esos conceptos, esas experiencias. ¿Mm? claro. En esta dimensión todavía la energía es tan densa como para que reencarnen todas las tendencias y todas esas memorias. La energía todavía no está lo suficientemente volatilizada como para irse de acá. No, no se va a ir de acá hasta que no se disuelve, no se disuelva hasta que la identificación no desaparezca. Entiendo. Se densifica, ¿sí? De una forma sutil Ujú, va a una forma material. claro, Todo claro, claro. se disuelve en la incondicionalidad, ¿sí? En esa energía potencial creativa y luego allí es donde se regenera, ¿sí? Se manifiesta, o sea, se le da espacio a lo nuevo, a otra posibilidad. Hay personas, César, que quieren que no les gusta esto. A mí me pasa que no les gusta que yo pertenezca a esto. Bueno, porque si uno permanece en esto, entonces el yo desaparece y se niega a desaparecer. Es más, muchos experimentan un estado de agonía, ¿ok? Por la resistencia de esas tendencias. Sí, es muy, muy complicado. Incluso, sobre todo con mucha gente que te quiere, que dice que te quiere y que no quiere qué sé yo, que te vayas, no sé a dónde me voy a ir, pero es así, no sé, es algo complicado. Hay que tener mucha fuerza, como Jesús cuando se agarró del mástil. No, no, hay que tener. Fuerza implica resistencia. Ah, Y la idea es no resistencia para nada. Ni ante entiendo, el entiendo. fenómeno, ni ante el fenómeno físico, ni ante el fenómeno mental, ni ante el fenómeno de cualquier otra índole. Porque quien le ofrece resistencia soy yo, y el instrumento de resistencia es la creencia, es la impronta, la imagen, la experiencia, el conocimiento. Es el trenchoque entre lo que es
y lo que no es, el pensamiento. Entre la experiencia y la sensación. Entre el recuerdo Ah, y lo nuevo. vos nunca tuviste necesidad de pelearte, hablando así, ¿no? Con alguien, con algún familiar o algún amigo. Sí, pero no, Se vuelve complicado por ahí. no es pelea. ¿Sí? Tú actúas. No hay conflicto con esa persona. Aun Ah, cuando la forma de comunicarse con esa persona requiera de una energía en particular, ¿ok? Que simplemente se manifiesta y actúa. no hay conflicto con esa persona, pero uno no tiene conflicto, pero esa persona sí, la persona sí, cosa de la persona. Eso es cosa de la persona. Claro, está bien. Bueno, muchísimas gracias, César. Eso es observar. Si todo es por medio de observación. Y la observación no es una cosa que se hace, es una cosa que ya es. Esa conciencia de ser es básicamente Ah, claro, observación, vamos a llamarla percepción que, que percibe lo material y lo sutil. Y lo causal también. Es el instrumento de contacto, por decirlo de alguna manera, entre la forma y lo sin forma. La conexión, si se quiere. claro. Es la conexión. Claro. Que Bueno, César, que al principio se le atribuye a un individuo, a una persona, a un ente, que es el observador, el que ve. yo te agradezco tanto la sinceridad, la honestidad al hablarnos de todo esto. Cero, cero esoterismo, cero. Te agradezco mucho la honestidad porque además entonces me hace sentir que es posible. Claro que pues ya es, más Ya que, es, más ya que, es, claro, es ya es. el ego es el que no permite darse cuenta de que ya es. Claro, no es que hay que llegarse, es solo darse cuenta. Es Sí, que tienes que ser sí. especial, escogido, seleccionado. No, Solamente correrse del lado de la mente, salir de ahí, salir de ahí, salir de ahí. Pero salir sin esfuerzo, salir sin esfuerzo, salir, nada es, más, indagar, es que, indagar quién soy yo y es, salir. es que uno no se sale. Lo que se sale es el ego, que se quita del medio. Exacto, exacto, exacto. Y el ego no se quita del medio. El ego sale del medio cuando lo veo como lo que soy. Claro. O sea, tiene que desaparecer, desvanecerse, ¿no? Claro, Es un disfraz. ver al ego es ser el ser que soy, es ser aquello que ve. Claro, por eso yo decía, está bien indagar, 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 pero yo ya sé, está bien, pero hay que, en realidad, después de indagar, hay que rendirse, como vos dijiste, y salir de la mente, salir, correrse, sin esfuerzo, correrse, nada más correrse. Un día levantarte y decir, me corro, ya está. No, no es tan fácil Sí, no, claro. porque el subconsciente está allí. No es tan fácil, pero no es tan difícil tampoco, César. No es tan difícil. No es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. No es tan fácil hasta que te das cuenta que no es tan difícil. Hasta que te das cuenta que no es difícil. Claro, Que, exacto. que te das cuenta que ese ser consciente, el ser consciente, está allí libre de esfuerzo.
y también no sé cómo llamar, la humildad o qué, de saber que el absoluto, que yo como absoluto, no voy a ser todopoderoso. Voy a seguir siendo ilusión, sin ego. El absoluto definitivamente es omnisciente, omnipresente y Es omnipotente. todopoderoso, pero no sé si me explico, si me entendés. Es esa, lo que uno tiene en mente. Yo vengo del cristianismo y la idea de Dios es una idea superlativa y entender que no es eso. Eso es una idea. Lo que la gente cree que Dios es una idea. Por eso es fundamental. Las interpretaciones que se dan. El otro día me pasaron un texto sobre la interpretación cristiana de los Vedas y la Trinidad. No es una Trinidad. Sat, Chit, Anand. No es una Trinidad. Esas tres palabras son sinónimos. Y llega alguien, escribe un libro, ahí es donde viene el problema, escribe un libro, ¿ok? Al que todo el mundo le da credibilidad y lo ponen como una trinidad. Claro. No, Existencia Satchitananda es impresionante. Satchitananda Sat es existencia, es decir, existencia absoluta. ¿Qué es conciencia? ¿Qué es bienaventuranza? está bien como lo decís, que es, porque claro, está bien. Que una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra y todo eso, sí, está bien, es así. Es así. Y Satchitananda, al menos en mi experiencia, fue definitorio para entender todo esto, para entenderte a vos. Inclusive esa trinidad es una trinidad machista, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde está la madre? No aparece la madre por ningún lado, ¿sí? Está el Hijo y la madre no aparece por ningún lado, ¿sí? La Trinidad, el Padre, la Madre y el Hijo, es decir, el absoluto, la energía creativa, lo que resulta de ello, ¿sí? Que es la materia. Claro. Entonces no son tres, ¿sí? Son uno y la misma cosa. Entonces no hay Trinidad. La gente se enfrasca en el concepto, ¿ok? Y dice, esto es. Y ni lo entienden, mucho menos lo experimentan. Y salen todos y escriben libros y dan conferencias uf. La idea de esto es liberarse de toda influencia, autoridad externa, Impresionante. psicológica, conceptual, física, de cualquier índole, cultural, todo. Todo es libertad absoluta y plena de nada, Si porque, algo, porque eso no es. O sea, liberarse de la mente es liberarse de nada porque no es. Y si la mente que no es desaparece, no puedes liberarte de nada porque no hay nada separado de ti de lo cual tú puedas liberarte. El absoluto no puede liberarse de la ilusión. Es imposible. Y la ilusión no puede independizarse, ¿sí? Liberarse de la realidad, porque por eso no hay que menospreciar la ilusión, porque es absoluto también. es extraordinario, es un fenómeno, es un milagro. La ilusión Un es milagro. una manifestación espontánea. Es milagro porque no necesita la intervención de la mente. Es lo que llaman intervención divina, pero la gente está esperando algo en particular y está sucediendo todo el tiempo. Sí. Por eso yo quería que tanto aclarar esto y esto último que te preguntaba sobre lo que te bajaba, que no entendía. Es todo tan amigable, tan propio de mí como absoluto, tan entendible, tan cercano, tan mío, que, bueno, me cierro un montón. Muchísimas gracias, ¿eh? Esa espiritualidad inalcanzable, difícil, por allá.
Oh, sí, que yo no, ¿a quién le interesa eso? Si no está aquí y ahora, no la quiero. Tiene que estar Bueno, aquí y ahora. La verdad tiene que estar aquí y ahora. La totalidad tiene que ser ya. Ya tiene que ser. Yo creo que ya no es. Yo la proyecto. Yo proyecto una verdad imaginaria en el futuro y proyecto y creo cualquier cantidad de mecanismos para alcanzarla y jamás ni nunca. Porque ese mecanismo es precisamente el obstáculo. Y ese concepto, esa creencia es parte del obstáculo, es el mismo obstáculo. Y el que la va a alcanzar eh, no existe. ayer escuchaba música, vos ya una vez me lo habías dicho, pero yo ahora lo estoy vivenciando. Escuchaba música y una música música de estilo que a mí me gusta. Y decía, ¿pero qué tiene? Es entretenimiento. Vos ya me lo habías dicho, ¿Y pero yo ahora lo estoy diciendo. por qué Y no? estuve tranquilamente escuchando un montón de tiempo música, la pasé re bien, pero estaba claro era parte de la ilusión. Eso es parte del potencial que se va manifestando en el ser humano. Llamemos una parte artística que empezó a manifestarse, punto. Pero no hay quien la manifieste, o sea, no hay alguien que lo esté creando como tal. Esa es la cuestión, eso es lo que hay que entender, que no hay un ente individual Es que sea responsable de la creación de absolutamente nada. y además te hace a vos, a uno, le saca una carga tan grande, ese yo tan pesado que uno tiene, tan terrible. Y se siente pesado. Y ahora, es interesante sí, el lenguaje pesado. ¿Qué significa? En el cuerpo se siente el peso, ¿sí? Sí, te obnubila para dormir, incluso si estás despierto, si no puedes, porque muchas veces pasa, a mí me pasa que no puedo dormir, pero es como que, qué lindo, a mirar esto, a mirar lo que hay. Es como hasta me hace sentir bien, ¿me entendés? El Porque si sistema, me duermo, no me duermo, el sistema nervioso, ¿sí? El cerebro, ¿sí? Produce neurosis. El sistema nervioso pues, agoniza. El cuerpo, los músculos, todo, ¿sí? Tú puedes tener una distensión de la cervical, ¿sí? Por una tensión muscular en una de las cuerdas de acá del cuello, producida por el estrés, y se va tensando, tensando, y cuando tienes que dar cuenta te sacó una vértebra, te la movió de su sitio, se te pincha un nervio, y ahí entonces ya puede que te afecte el cerebro, la vista. Es el peso psicológico, ¿ok? Del ego, es el mecanismo de control. no, es una liviandad, y una belleza. Pero por eso te decía también que supongo que mediante escuchar satsang, mediante esas cosas, lo que me interesa es escuchar satsang en vivo, digamos, la palabra viva. Eh, Va, digamos, como decís vos, arraigando esta sensación. Y Claro. vamos investigando juntos. De nada vale que yo hable de observación, de investigación, de indagación, si el que está allá no, ¿sí? No la lleva a cabo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entiendo. Es Bueno, conciencia absoluta y plena del cuerpo y de la mente, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de evasión, sin escapatoria, sin elección, porque esa es naturaleza del absoluto. Una de las formas a como se le refiere es conciencia constante, ininterrumpida, libre de contenido y de elección. pero como vos dijiste, que cuando uno se rinde ante la no opción,
es una liberación. No rechazas, no condenas, pero tampoco aceptas. Acepto, rechazo y ya eso es un pensamiento. Y si acepto, excluyo. Si rechazo, excluyo. ¿Mm? Una observación total y absolutamente inclusiva, ¿sí? Donde cabe todo, indiferentemente de lo que sea. Sacado ese peso de encima, esa mochila tan terrible de encima que es el ego, realmente uno se vuelve otra persona. Habla si querés, ¿eh? No, no te conviertes en nada, no eres. Sí, claro. O vamos a ponerlo de esta manera, eres nuevo totalmente, eres constantemente nuevo, no envejeces. Es nuevo. Psicológicamente, mentalmente no envejeces. Físicamente, obviamente, el cuerpo está sujeto a nacimiento, perseveración, decae y muere, punto. Y tampoco, pero por decirlo de alguna manera, ¿sí? Este cuerpo tendrá que desintegrarse tarde o temprano de una forma u otra. Pero digamos que internamente no envejeces, no hay tiempo, ¿sí? No hay continuidad. El, No hay vie- continuidad. el viejo es el que está arraigado al pasado, ¿sí? El que tiene la creencia de que su pensamiento es la autoridad. ¿Sí? Y es y el que trata de ejercer esa autoridad, ¿sí? Imponerla, traspasarla. O sea, el ego quiere darse continuidad a sí mismo en otro cuerpo. ¿Sí? Bárbaro, ¿no? Qué locura. Y condiciona a otro cuerpo. Qué locura, ¿no? Ahora que me decís esto, voy a trabajar más el tema no sé si trabajar, eh, no sé, reflexionar más sobre la muerte. Porque sé que la muerte no existe, pero no todavía, viste, tiene... Si querés, dejamos y No, hablar cuando tengan que hablar. veamos a ver qué es la muerte. Existe la muerte. No, no existe, no, como no existe el nacimiento, pero Si analizamos el cuerpo, ¿sí? Yo muero o el cuerpo muere, ¿verdad? Eso es un concepto también generado. ¿Sí? Llega el médico, ¿verdad? No hay pulso, no hay respiración y te declaran clínicamente muerto. Es lo que llaman la muerte clínica, ¿cierto? la muerte del cuerpo sería, no Ajá. la... Ok, entonces agarra ese cuerpo y déjalo arriba de una mesa por un tiempo a ver qué sucede. Empieza a cambiar de color, ¿verdad? O sea que todavía hay una continuidad en el movimiento de la materia. Sí, la materia no muere. Pero con la muerte es la conciencia a la que se refiere, ¿no es cierto? Lo que se retira es la conciencia, correcto. Que soy yo. Bueno, ahí está esa profundización que particularmente tengo que tener Es la pérdida de la conciencia del cuerpo, de ese cuerpo. de ese cuerpo. Si el ego está allí, si cuando el cuerpo muere, entre comillas, el ego todavía está allí, entonces se da continuidad a sí mismo en una forma sutil.
ahí está lo que estábamos hablando, lo que yo te preguntaba recién sobre profundizar en este conocimiento, ¿no? Porque hay que tener una seguridad sólida de que la muerte no existe, porque es fácil decir no existe la muerte, no existe la vida, el nacimiento, pero vivirlo, realmente vivirlo, Hablar es fácil, todo el mundo puede hablar. claro, De hecho, les encanta, pero ¿saben de lo que están hablando? Esa es la pregunta. ¿Sé de lo que estoy hablando? claro, por eso me parece, ¿no? Que estas charlas de estos satsang, al menos para mí, son mi manera de profundizar, de regar todo este conocimiento. Hace rato que la gente los utiliza, pero hace rato que estoy harto de los clichés, y los conceptos y las palabras fijas para cualquier cosa y todo. Lo importante es esto, ¿sí? Un diálogo abierto, franco, honesto, sincero, una investigación mutua donde tú por ti misma sabes si lo que estoy diciendo es verdad o no. Claro. No hay espacio ni siquiera para la creencia, ni siquiera para que crean en mí. Porque Bueno, vos sabés que yo te hago una radiografía todo el tiempo. si creen en mí, bueno, ya no es diferente, creo en Jesús, creo en César. Claro, Y se convierte en cesarismo, van a crear un ídolo ustedes mismos de alguien que no existe. claro. Y la adoración y toda la interpretación errónea de lo que este tipo de reuniones realmente es, en lo que consiste. No hay duda que si yo no digo nada, pues también se produce, no hay la más mínima duda de eso, ¿ok? Pero por amor a Dios, si no les llega por ahí, sean honestos, si tienen conflicto, confusión, hablen. Esa es la idea, claro. Esa es la idea. Está bien. Bueno, le dejo lugar a una otra persona. Saludos al grupo, a todos. Bueno, nos vemos, César. Muchísimas gracias, ¿eh? A la orden. Chao, gracias. Yo no llamaría ni siquiera esto una escuela de conocimiento, esta es la escuela del no conocimiento. ¿Sí? En esta escuela todo conocimiento se va. Realmente es una escuela, realmente es una escuela, porque yo, mi investigación, hasta acá yo te aseguro que mientras vos hablabas recién pensaba, es como si yo hubiera hecho una tesis hasta acá, y ahora empieza otra. Eso de preguntas y respuestas, son todas preguntas y respuestas, ¿eh? Pero bueno, eso es algo mío, nada más, no importa. Y si es una escuela es para desaprender. Sí, Sí, pero también tenés que aprender, ¿eh? Pero también tenés que aprender cosas, César, ¿eh? entiendan que cuando digo sí, destrucción, desaparición, disolución, desaprender, desaprender es desaprensión, Claro. ¿verdad? Es ideológico, conceptual, no, Ahora, no de matemática, de física, de química, arquitectura, ingeniería, no, de eso de no. todas maneras, César, en mi experiencia fue vital que yo aprenda, que yo entienda algunos conceptos. Leí 15.000 veces como Naturaleza del Ser y también lo tuyo de Soy y Existencia Absoluta, lo leí 15.000 veces. También me lo sé de memoria. La palabra entendimiento tiene su espacio. No le dijo Baba después de 70 y pico de años de vida, llamó al señor Ratana, le dijo, tengo 73 años diciendo la misma verdad simple y nadie me entiende. ¿Qué puedo hacer yo? Nadie me entiende, utilizó la palabra entiende. Cuando Krishnamurti hablaba con la gente, le decía, no sé si me entienden. ¿Sí? Y cuando veía, y a veces yo lo siento empatía por él, aunque ya no esté vivo, cuando me mandan videos, un grupo de
Krishnamurti, que estuvo un tiempo hablando conmigo, y ve los videos, de repente mira al público y él hace, ¿sí? Viendo tal vez la gente sentada con los, Agobiado, acongojado. la gente sentada, meditando con los ojos cerrados, como diciendo, "Ah", Claro. ni siquiera está poniendo atención, ni siquiera está escuchando, ¿sí? Todo buscando una fórmula mágica, mística que le... Qué cosa, ¿no? Inclusive lo que se entiende como paranormal o místico, también sucede de manera espontánea, ¿ok? Porque el cuerpo nace con ese potencial se manifiesta, se materializa a través del cuerpo y cumple una función, se ejecuta, ¿ok? Alguien tiene más energía que otros, claro. No, no se trata de la cantidad de energía, sino de la forma de energía, de expresión de energía a través de Entiendo, ese organismo en particular. entiendo. Que si cuando tú mezclas cuando se hacen los rituales y si mezclas ciertos elementos, todo eso tiene un efecto, digamos, clarificador. ¿Ok? La repetición de los cantos védicos, la entonación, si se hacen de mala entonación, eso produce una vibración. O sea, no, por eso no se juega con ello. Y por eso tampoco se puede malinterpretar cuál es el sentido de todo eso, tiene su función. Sí, sí, La claro. cuestión es que cuando llega el ego, ¿ok? Distorsiona absolutamente todo y lo convierte en personal, beneficio personal, ¿sí? Egocentrismo, centrado en él, por él y para él, o un grupito que está con él, que serían ellos. Entonces ya el ego es exclusivo, si el ego excluye. Y por eso el ego le encanta el secreto, el misterio, ¿sí? Porque tengo que excluirlo, no lo comparto porque entonces qué fastidio, no soy el jefe, ¿sí? No soy el que... Qué fastidio, vamos a hacer todo, ¿no? Yo quiero ser exclusivo, yo quiero ser especial, yo quiero ser único, quiero Por resaltar. eso ya recién te decía que agradecía tu honestidad, porque eso permite que yo entienda que esto es posible y lo hace que vos, claro, te desacralices ante el mundo. Y eh, no es fácil tampoco. Hay un montón de conveniencias y bueno, eso, claro. Bueno, ahora sí me voy. Bueno, gracias, ¿eh? Nos vemos, chao. Okay. Wasted. So hot. Cuando you tell me, it still is hot. It's okay, lo sé. Hola César,
Provecho. Gracias. Hace rato estabas comentando que estuvo muy buena la conversación con Susi. Gracias, Susi. Y estábamos comentando que la conciencia se ocupa también de lo psicológico. Entonces, ahorita indagando, Disculpa, ¿qué quiere decir se ocupa? o sea, que de la conciencia también surge lo psicológico. Cuando estábamos hablando de, por ejemplo, cuando tienes luego después cuando están en una condición en la que como tú ya es como natural la manera de como de tanto reaccionar y esto sobre si tienes algún gusto por alguna cosa o algo así, es de donde sale la conciencia, el pensamiento, o sea, que el pensamiento está en la conciencia y lo psicológico surge de ahí un momento. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Marco Aurelio. Marco. Un cuadro. Sí, vale. Que de la conciencia, a ver, surge lo psicológico. Cuando una persona pierde el ego, él igual sigue teniendo esa parte psicológica de querer, por ejemplo, un auto y ese tipo de cosas, que estaban hablando en ese momento de eso. Pero me pongo, pero no estaba No, preguntando por eso. ya va. Querer no hay nada de malo, ¿ok? En que yo vaya caminando o si tengo el poder adquisitivo, ¿verdad? Porque la riqueza no es el problema, es el uso de ella, ¿ok? Si yo veo, Claro, si yo veo, hay un carro y un híbrido que no es ni van ni carro, diseñado por la Porsche, ¿ok? sí. Creo que se llama Cougar, una cosa así. Estaba en Ucrania y no lo había visto nunca. Y uno de los organizadores me pasó buscando en ese carro, ¿ok? Primero el diseño, bellísimo, ¿verdad? Pues no era ni un carro ni una van, era como un híbrido. Y me monto en el carro y es lo que te digo, está la sensación, ¿ok? No lo puedes negar. Te sientas, ¿ok? Vas rodando, estábamos en una ciudad que se llama Kharkov, que es famosa por la cantidad de huecos, y era como que el carro no se movía, el motor no se escuchaba. Tú no puedes negar el hecho de Ajá, ajá. que es un vehículo, pues, de muy buena calidad, ¿ok? Claro, claro. Psicológicamente se generan procesos ahí. Eso viene de No, no, la no, ya va, ya va, conciencia. ya va, ya va. Disculpa. Eso no es Sí, psicológico, sí. eso es meramente sensorial. Sí, Ah, claro. es agradable el gusto, al tacto, el olor, y todo. No lo puedo negar, ¿ok? Sí. O sea, ok, no, no, no se niega. No puedes comparar la Claro. diferencia entre dormir en una cama ortopédica y un colchón hecho. No puedes negar que sea más cómodo. O sea, no puedes negar lo que es lo que te quiero decir. Lo ¿Verdad? que es, es su propia confirmación. ¿Ok? Sí, claro. Y Pero es carga psicológica. entonces, ¿ok? La persona que Ujú. está manejando el carro, ¿sí? Crea una imagen de sí mismo. Ahí viene la parte psicológica, ¿sí? Donde ahora el carro es una extensión de mi ego, ¿sí? Donde me da un sentido de ser en particular, ¿ok? Que me hace diferente, superior a los demás. Como la puede tener el que va manejando, el que va caminando, va manejando un Volkswagen de estar al lado y el Porsche que los hace en la misma casa, ¿ok? Está todavía Ujú, sí, sí. un carro que lo diseña la Porsche, ¿ok? Ujú. Se Sí, sí, siente, te sigo. se siente inferior. Digamos, tampoco puedes negar tal vez la incomodidad de un carro en Claro. particular o la estructura mecánica de un carro en particular. ¿Ok? Cuando llegaron los carros Lada a Venezuela, esos carros rusos que por el precio eran buenísimos y te resultaron ser una
No sé, una porquería, dice. No Porque sé. el carro, no lo puedes negar, ese es un hecho. Y esta interpretación del hecho, aunque sea subjetiva, ¿ok? Ok. Se sigue refiriendo a un hecho, ¿ok? La Sí, parte psicológica es el derivado de la identificación, o lo que el pensamiento que deriva de la identificación. ¿Eh? Ese pensamiento es ideológico, ¿sí? Conceptual. Entonces, sí, que yo voy por aquí y de repente veo el carro y digo, la verdad que sí, este carro puede ser, y si tengo el poder adquisitivo, pues ¿por qué no? La riqueza no es un problema, el poder tampoco es el problema. Una persona ujú, con poder, con influencia, el problema es el uso de del dinero, del poder o de inclusive del conocimiento. Si allí está el ego, entonces se convierte en exclusivo. Y al ser exclusivo para mí se convierte forzosamente en destructivo para el otro. claro. Y de Por alguna, Cuando, cuando hablamos de esto, yo no quiero escucharle historietas ni opiniones. Sí, vamos a ver de qué es esto, vamos a ver el concepto, vamos a ver la idea, vamos a ver el hecho. Y de ese ver surge algo que no puede ser descrito en palabras, incluyendo el autoconocimiento. sí, sí. De ahí, por ejemplo, surge la diferencia Surge. entre que la persona, por ejemplo, vea ese uso, ¿no? Como que surgen ambos del ser. Entonces, poder ver la diferencia, ¿no? Como desde qué posición o desde qué perspectiva se está haciendo uso o desde qué perspectiva se está Ahora cuando observando. no lo digas como discurso, ¿sí? Dilo con velo, o sea, no lo utilices como discurso, ¿sí? No lo ejercites como oratoria, sino Me ve. cuesta un poquito esa parte, porque Ah, siempre como que estoy saltándome. está la tendencia a enseñar, ¿sí? El compartir, ¿sí? A la Sí, oratoria, al discurso, a la transmisión. La transmisión de que la mayoría de la gente lo que está transmitiendo son sus propias creencias. Aún cuando lo que habla es un hecho, para esa persona es una creencia, lo que está transmitiendo, orando, compartiendo, es su propia creencia. Es decir, no sabe lo que está hablando, aunque sea verdad lo que esté diciendo. claro, sí. No sé, por ejemplo, de dónde surgirá como que ese miedo a adentrarse en la raíz de uno mismo, porque es como lo que estábamos conversando anteriormente, que es como el, hay personas que van a no querer, van a no estar de acuerdo con que estemos conociéndonos a nosotros mismos. La gente Y no se observa a sí mismo por el temor de ver dentro de sí mismo una tremenda cantidad de corrupción ideológica, conceptual. Y al verlo como tal, mueren. O sea, el miedo es a la muerte. Y el opuesto del miedo, ¿m? No es la valentía, ¿m? Es el amor, el afecto. ¿M? Porque si lo siento por todo y por todos, ya no es exclusivo. ¿Sí? gracias, Se pierde la exclusividad, ¿m? gracias, Se pierde la importancia personal, gracias. se pierde la persona. O sea que si yo observo a lo que yo llamo a mí mismo, me doy cuenta que ese mí mismo es puro, o por lo menos en su mayoría, puro gamelote. No, para no ser grosero, pura paja, ¿ok?
ideológica, conceptual. Y al estar ya, pero lo digo como, no sé, como quizás una forma de aceptación, al estar ya en conocimiento, que quizás hayan sido atisbos, pero al estar ya en ese conocimiento y saber que sigues estando en la ilusión, siendo también el absoluto, y al obviamente entender que aunque no se tiene una percepción psicológica dentro del tiempo, o sea, algo temporal, o no se tienen esas eh, opiniones de forma quizás temporal, sino vivas, que vienen desde la conciencia de ser, y sabes que ya estás acá y que va obviamente llegar un momento donde vas a dejar el cuerpo y sigue el proceso de recambio y la vida, Estamos hablando, aceptar algunas cosas no, son eso ya, psicológicas. no, eso ya es prédica y ya es norma. Aceptar, rechazar, todo eso es norma. Estamos hablando de una palabra, O de, es un- el ser. de una palabra, de un pensamiento, de una acción que surge como resultado de la observación, no del pensamiento, no de la creencia, no de la experiencia, no del pasado, no de lo conocido, no de lo muerto, de lo que ya no es. Sí, Cuando la palabra se refiere a un hecho, ¿sí? todavía tengo que hacerlo estable. Eso. No es la superposición de una creencia sobre lo que es decir, lo que se percibe a través de los sentidos o de lo que haya conciencia de. Todo eso, Gracias. esto te lleva a la misma conclusión, te lleva al conocimiento de esa realidad última, llámalo como tú quieras. ¿Mm? Y al reconocimiento de esa realidad última como ti mismo. Y eso nunca termina, ¿no? El conocerse a uno mismo siempre va a estar, es una continuidad, porque al conocerse a uno mismo estamos conociendo que somos infinitos. Bueno, ese otro conocimiento, sí. Si no hay ego, se hace permanente. Vaya. Entonces ya. El conocimiento de sí mismo se hace permanente. En sí mismo no se puede hacer permanente porque ya lo es. Eso es lo que entonces querían enseñar algunos alquimistas. ¿No? Perdón. La alquimia es el manejo el manejo de la materia, de la energía. Pregunta en manos de quién. Ah, claro. El conocimiento de la energía nuclear sigue siendo mi conocimiento, es conocimiento de la energía nuclear que es un hecho. ¿En manos de quién? Ahí está la pregunta. La energía nuclear, nuclear, como que, ¿qué quiere decir? Porque la energía nuclear como que no existe, como que no tiene un inicio. Es el universo sino el resultado de una explosión nuclear, de un núcleo, ¿sí? De donde se multiplicaron, ¿sí? Donde Eso quiere decir que hubo un inicio, no, no tiene inicio. no, la energía nuclear no tiene ningún problema. Una cosa científica que El uso, descubrieron los científicos que descubren todo, pero no llegan a nada. Cubren todo, pero no te dan pruebas de nada. ya esto se está, ya otra vez nos fuimos para el chit chat. Va a ser ya chisme más o menos, ya eso. Eso es un chisme, sí. Eso es lo que eso es lo que tú tienes que ver por ti misma. Si tú te observas, ¿ok? Mientras actúas, piensas y hablas, ¿sí? En un momento que me dice, yo mejor no digo nada, ¿ok?
hasta que no esté segura que lo que salga por aquí es la verdad. La Y verdad dura. cuando te des cuenta del impacto, ¿sí? De la influencia, de lo que sale por aquí, de lo que se hace, de lo que se piensa, entonces ahí es donde realmente dice, ok, esto es más serio de lo que yo pensaba. Sí, Esto tiene una connotación mucho más profunda de lo que yo creía. De lo que yo creía, ¿sí? Yo creía que era así, pero realmente es así. Yo pensaba que era por aquí, sí. pero lo que realmente, pensaba que la demanda era esta, pero la demanda, lo que se demanda realmente es esto. Totalmente. Desde que comencé a hablar contigo, hay un montón de conceptos que, como lo que estábamos hablando, de repente pueden ser verdades y tal dentro de este mundo, pero luego, como siempre me llevabas al sueño profundo. ¿Y el sueño profundo dónde queda esto? Siempre me lo repetías lo mismo cuando te venía con cualquier pregunta. Y entonces sí, es como que le quitó total como peso y se volvió otro concepto más de lo que, como en mi caso personal, yo quisiera eh, darle, quizás investigar o hacerlo parte de mi alrededor. Y simplemente se volvió un concepto más. Y así es. Y, no, y el tema también del peso del mundo, que desde pequeña también como que, ay, ¿qué está pasando aquí? También como que ya no es exagerado, es como que simplemente lo observo y llega un punto en el que, o sea, sí, sí es una perspectiva y puede que obviamente en algunos momentos tenga ese sentimiento, pero no es exagerado. Además, a menos que simplemente surja solo de que me conmueva o algo así. Y sin embargo, hasta trato de hacer que sea lo más como que observado ese sentimiento cuando surja y no dejarme llevar como que por cualquier simplemente emanación ahí de algo, ¿no? Como que me he quedado así, viéndolo desde ese punto de vista. No, vete a ti misma sin ningún punto de vista. Y vas a ver todos tus puntos de vista y vas a ver que son todos completamente personales, ilusorios. Todos son aprendidos. Sí, así es, exacto. La vida es el libro, ¿sí? El maestro es tu propia conciencia. Claro, ¿cómo escribir un libro ¿Para, con para qué? esa, claro, ¿no? Al mismo tiempo se vuelve como que parte de la misma biografía del ¿Acaso que la la, escribe. acaso la verdad está en el libro? Y aunque el libro diga la verdad, lo sé porque leo el libro. No tengo que verlo por mí mismo. La verdad del mundo y la verdad de mí mismo. A la final, o te dirige a lo mismo. Observación. ¿Mm? La de clic, 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 clic. Así es siempre, no se pueden usar. Siempre no se pueden. Pero hay una psicología colectiva en esa observación, hay como una psicología que crea. Pero No, bueno, está el ser. Yo quería saber era eso, si todo está en la conciencia. Y muy rápido, tienen que ir más despacio. Vaya apuro. sí tengo un apuro, pero bueno. Psicología es conocimiento. Sí,
En esta observación no hay conocimiento, es observación del conocimiento, de lo conocido, de la mente. El psicólogo también tiene su perspectiva y también tiene un estándar, que también ejerce, genera un concepto que se convierte en la autoridad de lo que es normal y lo que no es normal. Este es el comportamiento normal sano de una persona y este es el comportamiento normal insano de una persona. Claro, llega un punto también en el que psicológicamente se vuelve como, de alguna forma, un juicio hacia lo que está en nosotros en el entorno. O sea, se vive alrededor de una colectividad o alrededor de una comunidad, y las comunidades no tienden... ¿Estás hablando por ti mismo o estás hablando por los otros? Yo estoy hablando por mí misma. Habla de ti, de ti mismo. Bueno, de mí misma, hay un punto en el que se vuelve uno también. Yo he intentado en lo posible de no ser juez. Yo he estado 10 años viajando o quizás más sola, queriendo conocerme a mí misma, culturas, comunidades y todo eso. Y he estado bien y viendo todas estas cosas. Y he intentado en lo posible mantener mi juicio a raya, porque he querido aprender y saber quién soy, porque desde pequeña, bueno, he tenido esa cosa de que, bueno, ¿y por qué tengo que ser diferente? Porque hay una cosa que siempre hay una cosa diferente ahí, entonces, bueno, pensando que son traumas o que es otra cosa, me he quedado a raya. Estás hablando de ti como persona. ¿Sí? Sí. Existe esa persona. Observa a lo que tú llamas persona. Al decir me quedaba a raya, quiero decir eso, como que bueno, me he quedado como parte del entorno y es como que fenómeno, y es ese fenómeno que parece como si fuese mágico, pero no lo es, y uno forma parte del entorno. Hola, Mau. Y de repente está así, simplemente, ¿qué pasó, amor? ¿Qué pasó? Jijiji. Sí, entonces es como que es energía y, y las cosas son de alguna forma prestas también para juzgar de todo eso, y esta esa entidad psicológica que quizás tiene que ser un poco más como esculpida, ¿no? También al mismo tiempo, aunque no existe esa persona, y de alguna manera hay que esculpir a esa psicología que está dentro de uno para poder diferenciar entre de que surge de la conciencia, pero hacer la diferencia del entorno, ¿no? Como una especie de crítica, puede ser, o, o de queja, que es algo que yo estoy aprendiendo ahora, después de mucho tiempo de estar sola y de decir, bueno, voy a aceptar la situación como está, no me ha ido mal haciendo eso, ni tampoco o sea, criticando a otros, ni criticando el momento como lo que estás diciendo, no sé si este auto es una porquería o si este auto es la última tecnología, o sea, sin mantener hasta mi propio criterio en un gusto o un disgusto, ¿no? Simplemente pasando frío o adversidad, simplemente como me tocó. Si me tocó tomar té por una semana, me lo tomé y no tenía para comer, ya está. Y si me tocó de repente en la lotería y me saqué para pagar el alquiler, pues qué buena suerte. Y listo, ahí está. Y ya. Entonces ahora estoy pasando por un momento en el que como que esculpo una psicología que, que de repente pues puede tener ese tipo de juicio sobre el otro y pues resulta que me, o sea, me lleva a pensar que si surge de la conciencia, a pensar, a tener un pensamiento más crítico o un juicio, porque al final son los pensamientos. Y los pensamientos surgen de la conciencia, es lo que te quería preguntar. Y entonces de la conciencia surge ese psicológico.
Entonces, ese psicológico es el ser. Ahí está, esa es la pregunta. ¿Y qué es ese psicológico? La mente, la persona. Es una entidad psicológica, es un pensamiento. Bueno, ya lo vi, que no salgo para allá. Ya he tendido la ropa. Muy bien, gracias. Superman. Vale, gracias. César. Te quiero mucho. Igualmente. A todos en el grupo también, gracias. Oye, ven aquí. No hagas eso, ven, toma. Bueno, vamos a cenar. A ver. Ayer y hoy siento como una tristeza muy profunda. No tiene ninguna razón en particular, ¿sí? No tiene sentido de ser. Solo lágrimas como que brotan de mi corazón. Sé que es transitorio, como vos siempre lo explicas. Es transitorio. La respuesta está en la pregunta. No tiene ninguna razón en particular, ¿sí? Que realmente no hay algo real que lo esté causando. Es transitorio, ¿sí? Es decir, si es transitorio no es permanente. ¿Hay algún mantra que pueda servir en estos momentos? Como cuando hace frío y uno la pasa como una cochita que abrigue para pasar el frío. En este caso sería la tristeza. Paciencia, porque es transitorio. No se va a quedar ahí para siempre. Puedes utilizar un pensamiento y es como para que te entretengas con el pensamiento mientras aquello que es transitorio, ¿sí? Se va solo, así como vino solo, sin ninguna razón aparente o real, porque es el producto de la imaginación. Soné anoche con vos y me decía, no te identifiques con las emociones. Correcto. ¿Sí? La emoción es el resultado de la identificación. Está una entidad todavía que está identificada como un recuerdo, porque ahora todo está bien, ¿ok? Y está trayendo algo del pasado, ¿sí? Y lo trae a la superficie. En esa observación no hay identificación. Es observar a la identificación. Es la energía tirada psicológica la que crea esas sensaciones. Correcto. Esa observación libre de elección es rendición. ¿Sí? Yo me rindo y no hago nada al respecto. ¿Sí? Rindo todos mis esfuerzos, todas mis estrategias, todas mis prácticas, todas mis técnicas, todas mis terapias, todo mi conocimiento, ¿okay? Que me promete que si yo hago algo al respecto, va a funcionar. Nada puede funcionar, no hay nada que funcione. Por lo menos a lo que a mí respecta, sino esta observación meramente
impersonal, si se quiere. Libre de juicio, libre de elección. Y de nuevo, tu realidad es libre de elección, ya es libre de elección. ¿Sí? Es ver como lo que eres. Cuando se libera de las ideas preconcebidas y del ego, entonces la calidad del pensamiento es diferente. Lo mismo que la acción. Si hay alguna diferencia. César. Bueno, hola a todos. Está buenísimo lo de experimentar lo transitorio, porque también en la convivencia, por ejemplo,
como sé que a lo mejor el estado momentáneo, bueno, de Franca o de quien esté cerca mío es transitorio, la naturaleza intrínseca de eso es transitorio, no, no, no hay alaraca, digamos, sé que va a pasar y entonces también es una forma también de no alimentar a lo mejor esos estados transitorios o identificarse de forma como vincular, ¿no? Eso es también una diferencia que está buenísimo, ahora se está cagando de risa Franca. Porque antes a lo mejor yo podía ver la tristeza en alguien o en ella, bueno. Y bueno, y era como, ¿qué hago para ayudarle? Y ahora simplemente es, digamos, esto que decís vos, ¿no? El transitorio ya pasa, ¿viste? Y sin buscar tampoco la razón o la solución, digamos, que son como las metidas de pata más comunes, digamos, en esos casos. Es súper interesante lo que acabas de decir. Si es transitorio, o sea, lo mejor que puede hacer el otro es nada, ¿verdad? Y lo mejor que puedo hacer yo si estoy presente es exactamente lo mismo, nada. Porque entonces, si no, el otro ya tendría que ejercer un mecanismo de control sobre lo que es contraproducente, ¿ok? O tú entonces tratarías de ejercer un mecanismo de control, ¿ok? Y no funciona. Entonces, esperar que pacientemente que deje de llover. Llegó el nubarrón, truenos y centellas, como decimos en Venezuela, cae una lata de agua y luego se fue. Y eso te ayuda a darte cuenta que lo que tú eres continúa intacto. Que lo que tú eres es permanente, ¿sí? Eso pasó, apareció y desapareció. ¿Sí? Esto cambió, se transformó, ¿sí? Está sujeto a cambio, transformación, modificación, ¿no? La observación. La observación de la ilusión como la realidad me permite ver la naturaleza de la realidad y de la ilusión. Y me permite ver que son inseparables, indivisibles y que no se puede hacer absolutamente nada. El universo es una manifestación espontánea que funciona de manera inteligente. Los únicos brutos somos nosotros. Nosotros quiere decir los múltiples aparentes egos, individuos, personas que creen estar separados del universo y creen saber, ¿sí?, qué es lo mejor y quieren controlarlo, modificarlo, etcétera, etcétera, etcétera. El ego es un mecanismo de control basado en una creencia que contradice al hecho, ¿sí?, en una idea que está en conflicto con lo que es.
Es alucinante porque el hecho mismo de no hacer nada es como si afirmara la función de la observación como un testigo, porque al no hacer nada es inevitable ser, digamos, público del propio espectáculo, digamos, creado por la mente, ¿no? Correcto. Y es alucinante porque el hecho mismo de no hacer nada es como si afirmara... Afirmara la presencia de ese atestiguar. Ya está presente, ¿sí? Ya es, ¿sí? No lo voy a alcanzar, no lo voy a conocer, porque es lo que se es en esencia, ¿sí? No lo puedo perder, ¿sí? No lo puedo crear, no lo puedo manifestar, no puedo hacer nada para que surja, porque ¿cómo va a surgir si ya es? ¿Sí? Quedarse quieto. La actividad física no cesa. ¿Sí? El cuerpo sigue vivo, ¿sí? Ah, los platos, hay que lavar los platos. Sí. Bueno, estoy un poquito cansado. El mundo no se va a acabar porque estén 45 minutos más en el lavaplato, ¿verdad? Así que, bueno, descanso un ratico, lavo los platos, la cocina, pongo los trastes abajo, los seco, ordeno, listo, ¿verdad? No hay nada que hacer. Vamos a caminar, ¿sí? Vamos al bosque, vamos al... ¿Me sigues? Y un movimiento que va continuando, ¿sí? A la observación. Y la observación, entonces, genera la propia disciplina con respecto a lo que es. Por lo tanto, no es una disciplina que es autoritaria, fija, establecida, impuesta, mucho menos por nadie, ¿sí? Entonces, este momento demanda su propia disciplina, su propia inteligencia, el conocimiento necesario para llevarla a cabo, y si hace falta más, manifiesta lo que haga falta para que suceda, se materializa, ¿no? Entonces, cada espacio, cada familia, ¿ok? Cada individuo, por decirlo de alguna manera, es único, ¿ok? Con su propio potencial, ya viene con ello, por eso no se puede tratar de ser como nadie, eso es horrible. ¿Ah? Cada quien es la materialización de una posibilidad que existía allí, que me diciendo, estaba en cola y ahora sí puedo ser. Ya era, ¿ok? Pero ahora puedo, era en estado potencial, latente, durmiente, dormido, y ahora, pum, puede ser. Entonces, si todo esto son posibilidades,
¿Quién es quién para decir que este sí, este no? Tú te quedas, tú te vas, tú para allá y tú para acá. Ustedes para arriba, ustedes para abajo. Ustedes para la derecha, ustedes para la izquierda. Ustedes para el norte, ustedes para el sur. ¿Sí? Ustedes con estos y no con estos, y ustedes con estas y no con los otros, porque ese es el controlador de lo incontrolable, que es la naturaleza. La puedes utilizar. La puedes lo que tú quieras, pero la puedes canalizar, inclusive puedes controlarla. Cuando mucho vivir en armonía con ella, con el entorno. Ramana Maharshi decía que la liberación del ego hacía que el hombre, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, ponía al hombre en armonía con el entorno. Es decir, armonía es el cese del conflicto entre yo y el otro, porque yo soy el otro. Entonces, cada casa tiene sus propias necesidades y esas necesidades generan su propia disciplina. Ahí viene el conocimiento, ¿verdad? Arquitectura. Tú puedes tener conocimiento de arquitectura, ¿sí? Pero ¿por qué yo voy a diseñar una estructura horrorosa, inhumana, para meter chorrocientas personas en un espacio que yo considero que es suficiente para todos, ¿sí?, en una zona que yo creo que es la más adecuada para todos? ¿Ok? Entonces tengo el conocimiento de construcción, pero a lo que entro yo, con mi ideología, con mi creencia, entonces ya está. Ahí se perdió la belleza del conocimiento, ¿sí? Potencial perdido, ¿sí? Condicionado por la creencia, por la ideología, por la superstición, por lo que sea. ¿Sí? El lenguaje, ¿ok?, libre de cómo usar el lenguaje, de cuándo usarlo, ¿sí? De eso es lo que se libera. La liberación es de eso, del yo y lo mío, que es mis experiencias, mi conocimiento, mi pasado. La experiencia, el pasado es el peor punto de referencia. No te permite, primero no te permite ver lo que es, ¿no?, e impide un movimiento inteligente como respuesta, ¿no?, a lo que es. Lo que no es en comparación con lo que es, ¿sí? Muchas gracias. Es decir, el potencial creativo, ¿sí?, ya está libre del uso del ego, ¿sí?, porque el potencial creativo le pertenece al ser. Y el ser solamente tiene que ser lo que es más que suficiente, ¿ok?, para que materialice lo que tenga que ser, ¿sí?, que sea la palabra, ¿sí?,
¿sí? Un pensamiento creativo o una acción que a lo mejor no necesita del pensamiento. ¿Mm? Por eso se llama la liberación del yo, no para el yo. O sea, el yo que se quiere liberar no se puede liberar nunca. Ese yo que busca la liberación es de él. ¿Quién es ese Jim Cuernos? Es ese yo. Déjame ver qué es la mente. O lo que yo creo que soy. ¿Sí? Déjame verme a mí mismo. Eh, Puede que automáticamente diga, espérate, ya va. Si este es mí mismo y yo lo veo, entonces no puede ser mí mismo. Y empieza a desarmarse, a caerse todo. Que este mí mismo no tiene mucho contenido, pues puede que ¡pum!, reviente como una burbuja y ya. La mente se va para atrás y se va para adelante. Se proyecta. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer cuando llegue allá, cuando alcance esto, cuando, sí, cuando vaya para allá, cuando llegue aquí, cómo voy a hacer? ¿Ah? Y eso es puro, ah, es el movimiento de la mente, ¿sí? De la entidad psicológica, ¿sí? Y lo utiliza para darse continuidad. Tiene que continuar, ¿ok?, monótonamente, repitiendo, ¿sí?, recreando, reproduciendo imágenes de sí mismo, hacia atrás, hacia adelante, o sostiene una en el presente. Ese movimiento es constante. Uno no se da ni cuenta, es constante. Un movimiento constante acerca de mí mismo en el presente, ¿verdad? Mi identidad en el presente, ¿no?, basada obviamente en mi experiencia, eso es lo que yo soy, ¿no?, y se proyecta hacia el futuro como lo que seré. Lo que soy, lo que fui, lo que seré. En lo que seré, ¿sí? En lo que serás. En lo que serás, en lo que seré. Ahora entiendes de la honestidad ese. Estoy loco de perinola. Como dicen aquí, hay un estado que es muy, muy jocoso. ¿Sí? Ando pero de agüevito, ¿sí? Ando pero... Son viajes de ningún lugar a ningún lugar hecho por absolutamente nadie.
Imaginación. Es diferente a creatividad, cuidado. ¿Mm? No hay desgaste de energía, no porque hay una energía que se agote, sino que no se desprecie. ¿Sí? Y la mente parasita en esa energía y la utiliza para sus objetivos exclusivos. Para mí, no es que se acabe, la energía no se agota, pero el que se agota es el pobre cuerpo, ¿sí? Llevando a cabo cualquier cantidad de actividades que son absolutamente innecesarias, incluyendo el pensamiento que agota el cuerpo. Ah, 4:10. Bernie, a ver. Lawrence, los demás también. Me queda poquito tiempo. Si paso la lista por completo, imagínate. Pedro, la Santísima Trinidad. Nos vemos a la noche.